El piano llegó en mi 7º cumpleaños. Un reluciente Steinway modelo B que necesitó de 6 hombres para colocarlo en nuestra sala. Mi abuela, quien fue pianista de conciertos en su juventud, me lo había dejado en su testamento con instrucciones muy claras, para Sara, para que su don no muera como murió el mío. A los 15 años, ya había demostrado que su fe en mí estaba justificada. Carnegie Hall. El showcase de jóvenes artistas. Una ovación de pie de 2.000 personas que habían venido a escuchar a prodigios, y yo fui el número final. El Times me llamó un talento generacional cuya interpretación de Chopin hace llorar incluso a los críticos más duros. A los 17, tenía una beca completa esperando por mí en Juilliard. Mi maestra, la señora Petrova, tenía contactos por todos lados. Se hablaba de contratos de grabación. Agencias de representación me rondaban. Mi futuro era una línea recta del salón de ensayo al escenario. Y entonces Jaque se estrelló contra un poste, borracho a los 19, y todo cambió. Sobrevivió, apenas. La camioneta no, y de repente, mi hermano necesitaba ruedas más que yo, teclas de marfil, al menos según mis papás. Tiene que ir a trabajar, explicó mi mamá, como si yo no tuviera 3 trabajos para pagar partituras y cuotas de competencias. Tú puedes practicar en la escuela. La escuela tiene verticales. Yo necesito. La música es un pasatiempo, no un futuro, interrumpió mi papá. Jaque necesita ayuda práctica. Ese piano vale $40,000. Más que suficiente para una nueva camioneta y sus multas por manejar borracho. Ese piano es mío, mi abuela me lo dejó a mí. Tienes 17. Somos tus tutores legales. Nosotros decidimos qué es lo mejor. Regresé de mi turno en el restaurante y encontré la sala vacía. Solo quedaban las marcas en la alfombra donde las patas del Steinway habían estado durante 10 años. En la encimera de la cocina, un recibo de Morrison's Piano Exchange y una nota, buen precio. La camioneta de Jaque llega el martes. Alégrate por tu hermano. Papá. $42,000. Vendieron el Steinway de mi abuela, mi futuro, mi alma, por $42,000. Divididos entre una camioneta F-150 levantada y las multas de un conductor ebrio. Llamé a la señora Petrova, llorando tan fuerte que apenas podía entenderme. Llegó de inmediato, vio la sala vacía y dijo unas palabras en ruso que jamás había escuchado. Haz tus maletas, ordenó. Te vienes conmigo hasta que empiece la escuela. No puedo. Sí puedes. Y lo vas a hacer. Ya te robaron el futuro. No dejes que te roben también el presente. Pero el daño iba más allá de perder un instrumento. Sin acceso constante a un piano de calidad, mi ejecución empeoró. La beca de Juilliard exigía mantener el nivel durante el último año de preparatoria. Los verticales de la escuela, maltratados por cientos de estudiantes, tenían teclas muertas y pedales rotos. El piano de la señora Petrova era hermoso, pero estaba en su estudio a 30 kilómetros, demasiado lejos para practicar diario con mi horario de trabajo. Mi audición para Juilliard esa primavera fue competente, pero no trascendente. El comité lo notó. Tocaste la balada número 1 de Chopin en Carnegie Hall con una madurez extraordinaria, comentó el juez principal. Hoy sonó, contenida, ¿qué cambió? ¿Cómo explicar que la grandeza requería más que talento? Que necesitaba acceso constante a un instrumento digno de la música. Que mis papás vendieron mi capacidad de practicar por una camioneta que Jaque ya había abollado 2 veces. La beca se la dieron a alguien más. Alguien cuyos padres veían la música como un futuro, no un pasatiempo. Entré a la universidad estatal con una beca académica parcial, estudiando contaduría porque, al menos eso sí es práctico, según mi papá. Tocaba cuando podía, salones de práctica entre clases, pianos del centro comunitario los fines de semana. Pero la chispa que había encendido Carnegie Hall se apagaba cada año un poco más. Jaque destrozó la segunda camioneta también. Luego una tercera. Su alcoholismo empeoró, perdía trabajos, y mis papás justificaban cada tropiezo. Cuando me gradué de la universidad, me pidieron ayuda para pagar su rehabilitación. Tengo préstamos estudiantiles, les recordé. Porque mi beca desapareció junto con mi piano. La familia ayuda a la familia, dijo mi mamá,
Las mismas palabras que usó cuando me robó el futuro. Me mudé al otro lado del país. A Los Ángeles, donde podía desaparecer entre balances contables y fingir que nunca hice llorar a 2000 personas con Chopin. Durante 10 años, solo toqué pianos de paso. Lobbies de hotel. Tiendas departamentales. Cada encuentro era como ver a un ex, doloroso, nostálgico, un recordatorio de quien fui antes de que la vida eligiera lo práctico en lugar de la pasión. Mis compañeros de trabajo no sabían nada de Carnegie Hall. Mis amigos pensaban que bromeaba cuando mencionaba haber estudiado con Petrova. Construí una vida cuidadosamente libre de música, porque la música sin excelencia era peor que el silencio. Entonces la firma londinense compró nuestra empresa, y un ascenso significaba reubicación. Volví al este, a solo 2 horas de casa, pero a toda una vida de distancia de quien alguna vez fui. El correo llegó un jueves, la Filarmónica Metropolitana busca pianistas para la próxima temporada. Audiciones abiertas del 15 al 17 de noviembre. Lo borré. Luego lo recuperé de la papelera. Y me quedé mirándolo hasta que la vista se me nubló. La Met Pil. Donde mi abuela soñó con tocar antes de que el matrimonio y la maternidad se tragaran sus ambiciones. A donde todo pianista serio aspiraba algún día. Deberías intentarlo, sugirió Amanda, mi compañera de cubículo, leyendo por encima de mi hombro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Lo peor? Que confirmaran lo que ya sabía, que me había convertido justo en lo que mi papá predijo. Alguien con un pasatiempo, no un futuro. Pero algo, quizá el fantasma de mi abuela, quizá una tonta esperanza, me hizo mandar la solicitud. En recientes presentaciones, escribí simplemente, regresando después de una pausa. El correo de confirmación incluía los requisitos de repertorio. Chopin, claro. Bach. Una pieza contemporánea. Estándares que antes tocaba dormida, pero que ahora se sentían como idiomas olvidados a medias. Renté tiempo de práctica en un estudio local. $50 la hora por un Yamaha de cola decente. Mis dedos, suaves tras años de teclear en lugar de tocar, gritaban con cada escala. La balada de Chopin, que antes fluía como agua, ahora tropezaba y tartamudeaba. Pero la memoria muscular es una cosa peculiar. Escondida en tendones y neuronas, esperando. Para la tercera semana, aparecieron pasajes que creí perdidos. Para la quinta, podía cerrar los ojos y casi sentir el Steinway bajo mis manos. El aviso de audición pedía ropa formal. Usé mi mejor traje de contadora, intentando parecer alguien que pertenecía a una sala de conciertos y no a una de juntas. El edificio de la Met Pil se alzaba como una catedral de vidrio, todo líneas modernas y promesas acústicas. La sala de espera tenía a otros 20 pianistas, casi todos jóvenes recién salidos del conservatorio, con la mirada hambrienta que yo alguna vez llevé. Murmuraban sobre maestros, competencias, clases magistrales en Viena. Yo me senté en silencio, la impostora entre prodigios. ¿Sarah Winters? Una joven asistente me condujo por pasillos llenos de fotos de intérpretes legendarios. Pasamos junto a salones de ensayo de donde escapaban notas ahogadas por el aislamiento acústico. Hasta una puerta con un letrero, audiciones en curso. Tienes 20 minutos, me explicó. El jurado podría hacer preguntas. Buena suerte. El escenario era inmenso, vacío, salvo por un solo piano. Un Steinway modelo de 9 pies de posibilidades. Me acerqué como a un caballo asustado, temiendo que sintiera mi década de ausencia. El jurado estaba en sombras, 20 filas atrás. 5 figuras con tabletas y el poder de validarme o destruirme. Sarah Winters, anuncié hacia la oscuridad. Empezaré con el preludio y fuga en do sostenido mayor de Bach. Las primeras notas se sintieron como volver a casa. La respuesta del Steinway era perfecta, cada intención, cada recuerdo. La arquitectura de Bach surgía limpia y precisa, y mi cerebro de contadora encontraba consuelo en su perfección matemática. Luego vino la balada de Chopin. La pieza que me definió a los 15, que abandoné a los 17, que lloré por 10 años. La toqué distinto ahora, menos exhibición, más presencia. Los pasajes que antes mostraban técnica ahora llevaban peso, pérdida, ese duelo particular del potencial interrumpido. A la mitad de la sección de desarrollo,
escuché cómo se movía una silla en el panel. Un susurro entre los jueces. Mi concentración vaciló, pero seguí hasta el final, hasta la coda atronadora. Silencio. Entonces, desde la oscuridad. Alto. Mis manos se congelaron sobre las teclas. Demasiado cuidadosa, como en la audición de Juilliard. Demasiada contaduría, poca alma. Pero la voz continuó. ¿Sarah Winters? ¿Sarah Elizabeth Winters? Sí. Una figura se levantó del jurado, caminando hacia las luces del escenario. Un hombre mayor, con ese porte distinguido que tienen los directores de orquesta, cabello plateado y mirada intensa. Tú eres la prodigio que tocó en Carnegie Hall a los 15. La chica que Petrova llamó única en una generación. ¿Dónde has estado? Lo reconocí en ese instante. El maestro Chen, director de la Filarmónica Metropolitana desde hace 5 años. Estuvo en el público de Carnegie Hall. Lo recordaba porque Petrova me lo señaló. Mira, pajarito. Él es el futuro de las orquestas estadounidenses. Tomé otro camino, alcancé a decir. ¿Por qué? Ahora estaba al borde del escenario, mirándome con verdadera confusión. Esa interpretación, jamás la olvidé. Esperamos verte salir del conservatorio. Pensamos que estarías en todos los escenarios importantes. Y luego, nada. Perdí mi piano. Las palabras salieron pequeñas, patéticas. Mis padres lo vendieron. Sin poder practicar bien, no pude mantener mi nivel. Juilliard se calló. La vida pasó. ¿Tus padres vendieron tu piano? Su voz cargaba el horror que solo otro músico puede entender. Mi hermano necesitaba una camioneta. ¿Una camioneta? Repitió la palabra como si fuera una blasfemia. Cambiaron el genio por una camioneta. Mi papá dijo que la música era un pasatiempo, no un futuro. El maestro Chen subió las escaleras hacia el escenario. De cerca, vi cómo le caía el 20, la prodigio que desapareció, explicada por la historia más vieja de la música, una familia que no entiende. Un talento sacrificado por lo práctico. Toca el resto de tu programa, dijo en voz baja. Pero no como audición. Tócalo por la niña que merecía algo mejor. Toqué a Prokofiev como si mi vida dependiera de ello. Porque tal vez sí dependía. 10 años de música reprimida salieron disparados por mis dedos que lo recordaban todo, lo perdonaban todo, lo exigían todo. Cuando terminé, el jurado se había acercado a la primera fila. Ahora podía verles los rostros, sorprendidos, calculadores, intrigados. Tu técnica necesita trabajo, comentó uno. Se nota la década de abandono. Pero la musicalidad, replicó otro. Eso no se enseña. Eso es justo lo que nos falta. El maestro Chen alzó la mano para hacer silencio. Señorita Winters, tengo una propuesta. No para la pianista que es hoy, sino para la que debió haber sido. La Met-Pil tiene un programa nuevo, músicos que regresan después de una pausa involuntaria. 6 meses de entrenamiento intensivo, clases magistrales, oportunidades de presentarse. El detalle, debes comprometerte al 100%. Sin contaduría. Sin plan B. Tengo préstamos. Renta. Obligaciones. Por eso el programa incluye vivienda y una beca. Donadores que entienden que a veces el talento necesita rescate, no solo reconocimiento. Sentí que la garganta se me cerraba. ¿Y por qué? Porque llevo 10 años pensando en aquella niña de 15 en Carnegie Hall. Porque Petrova me llamó el mes pasado, preguntando si alguna vez volviste a la música. Porque el genio retrasado no es genio destruido. Solo está esperando. Pensé en mi cubículo. En mis hojas de Excel. En la vida cuidadosa que construí sobre las cenizas de lo que debió ser. ¿Mis papás? No están invitados. Esto es entre tú y el piano. Nada más. Sí, dije antes de que la practicidad interfiriera. Sí. Los otros jueces asintieron, sin sorpresa. Al parecer, maestro Chen siempre obtenía lo que quería. Los ensayos inician el lunes, dijo. Petrova supervisará tu trabajo de recuperación.
Tiene 78 años y me amenazó con embrujarme si no te encontraba. No nos hagas quedar mal a ninguno. Llamé a mis padres esa noche. Era la primera vez en 2 años. Voy a dejar la contaduría, anuncié sin rodeos. La Filarmónica Metropolitana me ofreció un puesto. Silencio. Luego papá. ¿La PIL? ¿Cómo, la orquesta? Sí. Pero si no has tocado profesionalmente. Desde que vendieron mi piano. Sí. Resulta que aún recuerdan quién era antes de que ustedes decidieran por mí. Sara, sé realista. ¿Cómo Jaque fue realista? ¿Cuántas camionetas ha destruido ya? 4. 5. Eso es diferente. Tienes razón. Él destruyó su propio futuro. Ustedes destruyeron el mío. Hicimos lo que creímos. Hicieron lo que era fácil. Lo que beneficiaba a Jaque. Lo que confirmaba su creencia de que la música no valía nada. ¿Adivinen qué? El director de la Filarmónica Metropolitana no está de acuerdo. Mamá entró a la llamada. Cariño, estamos orgullosos de ti, pero... No. Ustedes no tienen derecho a estar orgullosos. Tienen que vivir sabiendo que Carnegie Hall a los 15 se convirtió en contaduría corporativa a los 25 porque valoraron una camioneta más que un Steinway. Porque eligieron la comodidad de Jaque por encima de mi vocación. ¿Podemos ir a tus conciertos? Me reí. Amargo. Una década destilada. ¿Con qué dinero? Seguro Jaque ya necesita otra camioneta. Colgué entre sus protestas. El programa fue brutal. 6 horas diarias de práctica. Mis manos gritaban, reconstruyendo fuerza y flexibilidad. Petrova, implacable a sus 78, no aceptaba excusas. ¿Crees que 10 años es mucho? Me gruñó cuando me quejé. Yo sobreviví a la Unión Soviética. Tú sobreviviste a padres gringos. Lo mismo. Toca. Pero la música volvió como si nunca se hubiera ido. Más fuerte por el silencio. Más rica por la pérdida. El brillo técnico de los 15 se transformó en algo más profundo, música que conocía la decepción, la supervivencia, la resurrección. 6 meses después, debuté con la Met-Pil. El concierto número 3 de Rachmaninoff, el Everest del repertorio pianístico. La pieza que soñaba tocar antes de que soñar se volviera un lujo. El público era un borrón, pero los vi en la sección de orquesta. Mis padres, viéndose más viejos, más pequeños, fuera de lugar con su ropa formal de pueblo chico. Jaque a su lado, sobrio por una vez, incómodo en traje. Toqué por la abuela que me dejó un piano que vendieron. Por Petrova, que se negó a dejar morir el talento. Por el maestro Chen, que recordó. Por la niña que hizo llorar a Carnegie Hall y la mujer que hizo cuadrar cuentas cuando la música se volvió prohibida. La ovación duró 12 minutos. Maestro Chen me susurró al inclinarme. La prodigio regresa. No, corregí. La prodigio murió a los 17. Esta, es la que sobrevivió. En camerinos, mi familia esperaba con flores y sonrisas incómodas. Sara, empezó papá. Eso fue. ¿Valió más que una camioneta? Sugerí. Se estremeció. Bien. ¿Nos equivocamos?, admitió mamá en voz baja. ¿No entendimos? No intentaron entender. Decidieron que mi don no valía porque no era práctico. Porque las necesidades de Jaque eran inmediatas y las mías, artísticas. ¿Puedes perdonarnos?, preguntó Jaque. Se veía más sano, más claro. Puedo perdonar, dije lentamente. Pero no puedo olvidar. Cada vez que me siento frente a un piano, recuerdo la sala vacía. Cada concierto que doy es a pesar de ustedes, no gracias a ustedes. Se fueron poco después. Nuestra relación quedó rota para siempre por un Steinway vendido y sueños desechados. Pero tenía a Petrova, que me adoptó como nieta honoraria. Tenía al maestro Chen, que se volvió mentor y defensor feroz. Tenía a la Met-Pil, que me dio la carrera que debió comenzar a los 18. Ahora, a los 32, hago giras internacionales.
Los críticos mencionan la madurez inusual, en mi interpretación, la profundidad ganada con dolor. No saben el precio de esa madurez, una década de silencio pagada con mensualidades de camioneta. Mi pieza insignia sigue siendo la balada número 1 de Chopin. La toco distinto cada vez, pero siempre, en el momento callado antes de la tormenta, pienso en esa niña de 15 que confió su futuro a su familia. Ella merecía más. Pero la mujer que surgió de sus cenizas, ella merece esto, cada nota, cada ovación, cada crítica que dice cómo el sufrimiento transformó la técnica en arte. Mis padres ahora envían programas de mis conciertos a los familiares, presumiendo a su hija talentosa. Dejé de corregir la historia. Que mientan si quieren. La verdad vive en cada interpretación, un talento que sobrevivió a pesar de quienes debieron nutrirlo. El piano que vendieron por una camioneta se convirtió en el cimiento de una carrera que no pudieron destruir. La música no es un pasatiempo. Es un llamado. Y por fin, lo respondí por completo.